No sé la verdad cómo eran No. hace 40 50 años. ¿Alguien que me pueda apoyar? Eh, dice Carla que antes los platos, todos eran conocidos que eran de barro, ¿va? Después vinieron los platos chinos, ¿verdad? Que eran de porcelana, etcétera. Les voy a explicar un poquito. Los platos, hace 40, 50 años, los platos eran lo que yo estoy poniendo arriba, eran redondos y eran planos, los platos. Así se conocían los platos. Y eran redondos y eran planos. Y ese paradigma, oigan bien, esa teoría, esa tendencia de que los platos eran redondos y planos, ya no es cierto. Hoy los platos, ¿cómo son? Unos son Hoy tienen de cuadrados. todas formas. ¿Ah? Hoy tienen todas las formas. Hay hondos, hay redondos, hay de todo ahora. Entonces, ese concepto, esa teoría, vea, que antes manejábamos, que los platos eran redondos y planos, en aquel tiempo era aceptado. Hoy todo el mundo, después de más o menos esta tendencia, tal vez viene de los años 90, ¿verdad? De que los platos ya no son redondos ni planos, sino que son cuadrados, rectangulares, son hondos. Antes eran los platos, eran delgaditos, etcétera. Hoy no, hoy van a encontrar ustedes de todas formas. Entonces, ese era un paradigma que alguien había dicho que los platos eran redondos y planos. Esa es una tendencia. Y sobre eso hay un marco teórico con el que se inició. Después que los platos en El Salvador eran de barro, eran de lo otro, de otro color, hoy tienen platos ustedes de diferentes colores, de diferentes gustos, sabores, de tamaños, grosores, etcétera. Entonces, a eso me refiero yo cuando hablamos de teoría, investigaciones, estudios, tendencias, fenómenos. Y la otra cosa es, yo no sé si ustedes se acuerdan, que uno tenía el concepto de cómo eran los relojes. Ustedes no habían nacido. Antes teníamos el concepto que los relojes eran, y antes los fuertes eran los suizos, ¿verdad? Toda aquella persona que tenía un reloj suizo era con aquella manzanita, ¿verdad? Una manzanita que se le ponía ahí, le daba cuerda a uno. Y los suizos por eso es que quebraron los suizos. Los suizos por eso quebraron, porque tenían esa teoría, tenían ese paradigma que los relojes son manuales, son mecánicos, tienen esa manzanita. ¿Por qué es que crecieron los japoneses? Porque pensaron a inventar aquel reloj que todavía funciona, que son buenos, que son de una pantallita, que son de color negro, hoy creo que de varios colores. Yo tuve uno de esos y son baratos, pero son buenos. Algo así como electrónico, ¿verdad? Electrónico. Entonces los japoneses rompieron ese paradigma, esa teoría, ese fenómeno, que los relojes eran de esa manera. Hoy, los relojes, después de tantos años de estar manejando esos, hace 40, 50 años, esa teoría entonces que los relojes eran mecánicos, eran manuales, con una manzanita para el esfuerzo, con batería, hoy ya no. Ya vinieron los japoneses, quebraron el negocio de los suizos. Ahí está diciendo Carla Margarita. Hoy después los japoneses inventaron el reloj de, ¿cómo se llama el que les dije? El de la pantallita, ¿verdad? De la pantallita. Hoy lo que dice Carla es lo otro nuevo. Ya los relojes son táctiles, ¿verdad? Y en el futuro me imagino que ahora le va a decir dame la hora, ¿verdad? Los smartwatch, dice en Daniela. Estos ejemplos es para que ustedes entiendan la palabra teoría, para que entiendan el ejemplo de lo que es la teoría. Y la teoría es como les dije, es un paradigma, etcétera, etcétera. Les estoy dando esto y por eso les digo yo que ustedes lean mucho. Yo tengo un libro que solo habla de paradigmas, solo de paradigmas habla. Explica, imagine cuántas páginas tiene este libro.
Este libro tiene 262 páginas y solo de la palabrita paradigmas, de teorías, de enfoque, él habla de fenómenos. Solo este libro de 262 páginas habla de esa palabrita paradigma. Solo ahí les estoy poniendo un ejemplo de lo amplio que es este tema de la administración. Y que por eso algunos de ustedes ya se han aburrido de tantas definiciones que les di de teoría, pero aquí lo estoy yo recapitulando, haciendo una breve síntesis. Y el otro tema está en lo que nosotros llamamos el enfoque. Y el enfoque es la forma, recapitulando, un enfoque es la forma de hacer las cosas, de analizar, de estudiar, de examinar un tema, un asunto, una investigación, para adquirir una visión clara del asunto o del tema o de la investigación y resolverlo acertadamente. Entonces, hay enfoques. Por ejemplo, en el tema ambiental hay diferentes enfoques, dos enfoques principalmente de cómo ver el desarrollo del medio, de la parte ambiental. Entonces, algunos autores, investigadores, estudiosos del medio ambiente, si ustedes han escuchado, yo creo que llevaron ustedes ecología, ¿verdad? ¿No llevaron ecología ustedes? Sí, sí, llevamos. ¿Ah? Ecología. Ecología sí llevamos. Llevaron ecología. Carla Margarita dice que no. ¿Cómo le llamaban ahí entonces? Perdón. Ahí está Carla Margarita. Entonces llevaron toda ecología. Y me imagino que vieron, sí, psicología social, creo que llevan ustedes, ¿verdad? No llevan psicología social, una cosa así. Eso sí, no, ok. Entonces, cuando nosotros hablamos de ecología, sí. Entonces, para que me entiendan este tema de los enfoques, ¿vale? Cómo hacer, cómo analizar las cosas, estudiar. En el tema este del desarrollo del ambiente, el desarrollo sostenible, el desarrollo sustentable, ustedes saben que el desarrollo sustentable lo utilizan mucho los indígenas, ¿verdad? Los profesionales que trabajan con la agricultura ecológica, la agricultura natural. Y el tema del desarrollo sostenible lo utilizan mucho cualquier persona que se dedica a la producción de ganado, de gallinas, etcétera, o cualquier empresario que produce cualquier cosa, cualquier producto, ¿verdad? Cualquier bien para ellos, ¿verdad? Entonces, ahí hay dos enfoques de cómo entender el desarrollo sostenible y el desarrollo sustentable. Ahí hay dos enfoques, hay dos pensamientos, dos ideas, dos formas de cómo ver el desarrollo sostenible y el desarrollo sustentable. Con estos dos ejemplos quiero que ustedes analicen y entiendan lo que son los enfoques. Por ejemplo, ustedes conocen también del enfoque de género, ¿verdad? ¿Quién me puede decir sobre este tema del género? ¿Verdad? Que están de moda hasta ahora, por ejemplo. Entonces hay varios enfoques. Hay un enfoque de género de mujeres, hay un enfoque de Estados Unidos, hay un enfoque europeo y un enfoque, puede decirse, latinoamericano, ya sobre el tema de la equidad que tiene que haber entre el hombre y la mujer. Entonces son como 3, 4 enfoques que hay sobre cómo ver el tema de género. Y estas son corrientes, son pensamientos, gente que trabaja sobre esto. Y me imagino que sobre estos enfoques hay personas que por su misma realidad, por su misma situación, se dirigen más a un enfoque más que a otro. Entonces hay como 3 o 4 enfoques en el mundo sobre lo que es el género. Algunas mujeres en América Latina trabajan mucho el enfoque de género de las mujeres, ¿verdad? Partiendo del concepto de que efectivamente tiene que haber una equidad entre el hombre y la mujer, ¿verdad? Pero sin dañar, digamos, ese es el pensamiento de género de la mujer latina, pero sin afectar, digamos, tampoco al hombre, a la familia, etc. Hay una corriente de género de
de Estados Unidos, por ejemplo, ¿verdad? Que si ustedes ven las posiciones de las mujeres en esos países con ese enfoque, son otros pensamientos, ¿verdad? Son otros pensamientos de cómo ven la equidad o las diferencias. Probablemente vean diferencias económicas, no cuestiones biológicas entre el hombre y la mujer. Y las europeas, que todo el mundo y los europeos los tenemos como muy libertinaje, muy libertinaje. Y de ahí está surgiendo todo este tema de casarse un hombre con un hombre, una mujer con mujer, etcétera, etcétera. Entonces, estos son enfoques, son teorías, son pensamientos, son tendencias, son fenómenos que se dan. Voy a ir finalizando sobre este tema de lo que es la eficiencia y eficacia. Y yo quiero ver si logran ver, si se logra ver, leer en la pantalla. Ustedes tienen buena la vista, Este tema de la eficiencia y la eficacia que se utiliza mucho también en la administración, le voy a poner este ejemplo. Hay dos veterinarios, dos profesionales de la veterinaria que están desarrollando, son dos empresas distintas, dos clínicas diferentes. Ellos están desarrollando un estudio sobre el costo de los alimentos para perros y gatos. Para perros y gatos, alimentos, ¿verdad? Y efectivamente quieren poner ese negocio en su clínica también, no solamente es el tema de los medicamentos para tratar a los animalitos, sino que también quieren vender alimentos como un valor agregado a la clínica. Una de ellas, las dos van a hacer un estudio, un diagnóstico, una investigación, ¿verdad? Una de las clínicas ejecuta una encuesta manualmente, en físico. Vaya, manda a personas a hacerlo y les da las libretas, etcétera, o llevan un instrumento para la encuesta. Llevan un instrumento del cuestionario y todo y utilizan la técnica de la encuesta para hacer la investigación sobre el costo de los alimentos. Pero la otra clínica veterinaria que también quiere vender alimentos, envía personas, ¿verdad?, encuestadores con una computadora portátil, ¿verdad? Esta computadora portátil, los datos que están introduciendo, esos van directamente, esa información que están recopilando, preguntándole a la gente qué tipo de alimentos vende, cuánto cuesta, etc. Esa encuesta que está haciendo esta clínica veterinaria utilizando toda la tecnología, esa información va a parar directamente a una base de datos de esa empresa. Les pregunto a ustedes quién de las dos es más eficiente y quién más es eficaz, de los ejemplos que he puesto. Escucho participaciones. ¿Quién es más eficiente? ¿Quién más es eficaz? De las dos clínicas veterinarias que están haciendo este diagnóstico sobre el costo de alimentos para perros y gatos. Una clínica desarrolla el estudio porque no tiene pisto, porque todavía no está muy desarrollada, y lo hace manualmente, ¿verdad? Lleva el instrumento, ¿verdad?, que es el cuestionario, y utiliza la técnica de la encuesta para andar preguntando. Quiero ver, Claudia ha levantado la mano. ¿Quién más eficiente? Ajá. Yo creería que sería más eficaz, obviamente, los que andan con el aparato, porque si ya va a ir directamente a la base de datos, ya no van a tener que estar haciendo nada más. Exactamente. Exactamente. Si ustedes se fijan, cuando hablamos nosotros de eficiencia, estamos hablando de procesos. Recuerda que lo vimos, ¿ven? Allá en las definiciones que había. De eficiencia estamos hablando de procesos, de fases, de etapas, de tiempos, lo que dice usted, ¿verdad? De herramientas, de costos. De eso hablamos de eficiencia. Entonces, quien es más eficiente, efectivamente, es la clínica veterinaria que ha enviado, ¿cómo se llama?, a las personas a hacer la investigación a través de utilizando la tecnología. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque lo que usted estaba diciendo, los resultados los va a tener inmediatamente. ¿Verdad? Entonces, ese es un ejemplo de eficiencia. ¿Verdad? Efectivamente es más eficaz. ¿Verdad?
En cambio, la otra se va a llevar tiempo, tiene que contratar a una persona para analizar los resultados, para el vaciado de la información, etcétera, etcétera. Entonces, de ahí viene el ejemplo de la eficiencia, ¿verdad? Sobre la utilización de los procesos, de los tiempos, de las herramientas que estamos utilizando, de los costos que invertimos. Y la eficacia, ¿verdad? Sobre este tema es que estamos logrando, la eficacia tiene que ver con los objetivos que nosotros nos hemos trazado. Y en este caso de las dos empresas, quien fue más eficaz y eficiente, pues fue la que utilizó la tecnología. A pesar de que va a reducir costos, tiempos, procesos, pasos, los objetivos, las metas que se ha trazado esa empresa, pues se van a cumplir en el menor tiempo posible. Entonces ahí la segunda empresa entonces es más eficiente y más eficaz. Sobre eso quiero recapitular. Y lo otro, hay algunas otras palabras que hemos utilizado en la mañana y que se van a seguir viendo de aquí en adelante. Tiene que ver con la palabra administración. Tiene que ver con administración, con organización. Hemos visto la palabra administrador también. Estrategia, táctica, supervisar, evaluar, control, organizar y dirigir, ¿verdad? Y entre otras. Entonces yo quisiera que me voy a quedar acá. He hecho una recapitulación más o menos de todo lo que hemos visto. Nos hemos ampliado mucho en el tema de la teoría, el enfoque, la eficiencia y otras palabras que hemos utilizado, que no son palabras nuevas, que están por lo menos desde hace muchos siglos. Vean la parte, el libro más vendido del mundo es la Biblia. Y aquí aparecen las palabras eficiencia, organización, administración, táctica, estrategia, etcétera, etcétera. Supervisar, evaluar. Ya no digamos en los nuevos libros, ¿verdad? De los dos grandes gurús que tenemos entre Taylor y Fayol, ¿verdad? Como les dije anteriormente, para mí Henry Fayol es como el campeón, ¿verdad? Que saca la medalla de oro sobre el tema de la administración. No me gusta el enfoque, la teoría que utiliza Taylor, por ejemplo, que al final lo que él quería hacer era incrementar las ganancias, pero no viendo el problema humano, ¿verdad? De los trabajadores. En cambio, Fayol, aunque tampoco era tanto que veía la parte humana, pero por lo menos veía la parte de la organización, ¿verdad? Y le ponía ya al tema de la administración principios, ¿verdad? Y los principios tienen que ver con valores, ¿verdad? Los principios tienen que ver con la honestidad, la transparencia. Entonces me quedo más con el planteamiento de Henry Fayol, ¿verdad? Más que el de Frederick Taylor. Eso es al final mi pensamiento sobre esto. Entonces, de ahí nos habíamos quedado también haciendo esta recapitulación de lo que vimos en la mañana, ¿verdad? Una recapitulación de algunos temas que yo he visto, por ejemplo. Y ya saben ustedes de lo que hablamos de lo que es la teoría, ¿verdad? ¿Qué es la teoría? ¿Qué es el marco teórico? ¿Es un fenómeno? ¿Son corrientes, etcétera? Entonces, hay algunas teorías administrativas que son las que hemos venido hablando desde aquí arriba, ¿verdad? Teorías administrativas. Aquí está, ¿verdad? Teorías o escuelas administrativas. Entonces, también hay teorías o escuelas, ¿verdad? Y aquí hay algunas teorías, ¿verdad? Está la teoría de la administración científica, ¿verdad? Que en este caso era Taylor, el otro de la teoría de la administración clásica, que era Henry Fayol, que es el que a mí más me gusta, ¿verdad? Si ustedes ven, Taylor es de Estados Unidos, Henry Fayol de francés. Y aquí están los enfoques de lo que yo les decía a ustedes, ¿verdad? Los enfoques de cómo, en qué ellos centraban su análisis, ¿verdad? Aquí está el tema de los enfoques, de cómo ver las cosas, de cómo analizar las cosas, de cómo examinar las cosas, ¿verdad? Entonces, yo les decía a ustedes que no me gustaba Taylor porque al final el enfoque de él era nada más reducir, racionalizar el trabajo, ¿verdad? Pero explotar a los trabajadores. En el tiempo de la administración científica, ¿verdad? Y en cambio, Henry Fayol me gusta mucho porque él trabajaba en el tema de la organización formal, sobre los principios generales y las funciones de la administración, ¿verdad? Entonces, aquí hay algunas limitantes y algunos problemas que ustedes tienen que analizarlos, ¿verdad?
De ahí hay otras teorías, ¿ya? Por ejemplo, la teoría de la... Si aquí tenemos nosotros la teoría de la científica, la clásica, aquí tenemos la teoría de la administración clásica, ¿verdad? También. ¿Ya? Hay otras teorías de la administración clásica, por ejemplo, Henry Lawrence, Kant. Este apellido ya lo deben de conocer ustedes, ¿verdad? Un ingeniero en Estados Unidos. El enfoque de este ingeniero, Gantz, es el que propuso el tema de las gráficas de Gantt. No sé si se acuerdan ustedes, ¿verdad? Ya las utilizaron en Metro y en otras asignaturas, ¿verdad? En donde hacen ustedes una matriz, ¿ya? Donde ponen arriba en el eje de las X, ¿ya? En la parte horizontal ponen ahí los meses, los años, los tiempos, y en la parte, en el eje de la Y, ¿verdad? En la parte vertical ponen las actividades, ¿verdad? Que van a desarrollar. Entonces, las gráficas de Gantt es una teoría de la administración clásica generada por este ingeniero de Estados Unidos de apellido Gantt, Henry Gantt. Dice que Gantt fue un seguidor de Taylor, ¿verdad? Fue un gran seguidor de Taylor. Pues viendo lo que es un seguidor de Taylor no me parece mucho, más me gustaba el de Henry Fayol, ¿verdad? Y aquí dice, miren, las teorías de Taylor comenzaron a ser duramente criticadas por el tema de humano que tenía, ¿verdad? Entonces por eso no me gustaba. Aquí mismo lo dice la teoría, ¿verdad? Que la limitante o problema que tenía la teoría de Taylor era que era, y aquí lo plantea, a pesar de que Gantt era seguidor de él, aquí aparece que efectivamente la teoría ¿cómo se llama?, de Taylor era un poco deshumanizada, ¿verdad? Veía más la producción de la empresa donde él trabajaba. Y aquí viene la teoría de las relaciones humanas, que son las que a mí me gustan, ¿verdad? Aquí hay varios, como Elton Tamayo, por ejemplo. Es un sociólogo, ¿verdad? Y psicólogo industrial. Verá, el énfasis de él son las personas, ¿verdad? La parte humana. Entonces, esta es de las mejores teorías. Y esta corriente de las teorías de las relaciones humanas son las que más funcionan ahora en el mundo, ¿verdad? Aquí los enfoques de esta teoría de las relaciones humanas ven en las condiciones de trabajo, ¿verdad? Se motiva al trabajador, lo que yo les decía al principio, en la mañana, que hay diferentes formas de dirigir, de organizar, de planificar recursos humanos. Hoy dirigir no es solamente agarrar el cincho y castigarlo, o de ir a supervisarlo enojado, no, hoy dirigir es otra cosa. Dirigir significa también capacitar al personal, mantenerlo motivado, comunicarle las cosas a tiempo, ¿verdad? Hay que trabajar en equipo también. Hay otros que trabajaron la teoría de las relaciones humanas, como Mary Parker Follett. Ella se enfocó principalmente en el trabajo grupal, en el trabajo en equipo. Planteó las cosas, el enfoque que vio ella fue la conducta humana, la actitud de las personas. Esto es muy importante, la conducta, digamos, del personal en los trabajos, en las empresas, en las microempresas, etcétera. Hay otras teorías de las relaciones humanas, como Chester Barnard, un economista estadounidense. El enfoque de él es el factor estratégico básico de la organización, ¿verdad? Y se alejó, dice, de la corriente clásica de la administración y marcó el rumbo del pensamiento administrativo actual. Pero el énfasis de él son los sistemas sociales y los empleados. Son teorías de la relación humana. De ahí viene una teoría de la burocracia, ¿verdad? Este fue un alemán, un sociólogo alemán. Cualquiera puede decir que anda siendo un sociólogo en la administración, ¿verdad? Pero efectivamente ya vamos a ver más adelante que la administración tiene que ver con varias ciencias, ¿verdad? Con algunas áreas. Entonces este sociólogo, Max Weber, vio la estructura organizacional, ¿verdad? El organigrama, por ejemplo, de cómo funcionan, cómo se llaman las instituciones, ¿verdad? Ese fue como el enfoque de él, las estructuras organizacionales. Algunas de las limitantes o problemas que son muy rígidas, ¿verdad? Creo que uno de ustedes mencionó en la mañana sobre los organigramas horizontales, verticales, etc. Entonces, él ve en las estructuras organizacionales una de las limitantes que se tiene sobre este enfoque de la estructura organizacional de Max Weber
es que son muy rígidas, ¿verdad? Pero fíjense que hay áreas en las que deben ser las estructuras, deben ser verticales. Por ejemplo, las iglesias, no crean ustedes que las estructuras son horizontales, ¿verdad? Tanto la iglesia católica, la evangélica, los mormones, lo que sea, las estructuras organizacionales son excesivamente verticales, ¿verdad? Verticales. Ahí no puede haber mucho, o sea, arriba manda el Papa, arriba manda el Toby a todas sus iglesias que tiene, las dependencias, etc. Y lo mismo son estructuras verticales, por ejemplo, ¿cómo se llama? Las Fuerzas Armadas, ¿verdad? En todo el mundo. Las estructuras son verticales. Desde el general, el que tiene el puesto más alto, hasta el soldadito, tienen que cumplir. Son rígidas, son verticales. Y ahí no puede haber, no puede disentir en esa estructura de las Fuerzas Armadas y de, de las iglesias, ¿no? Son estructuras sumamente rígidas, ¿verdad? No andan con mucho, ¿verdad? Entonces aquí hay alguna teoría, algunas escuelas de la administración científica que ustedes la tienen que leer un poco, ¿verdad? Ya más o menos acá la mencionamos anteriormente sobre la teoría de la administración clásica, la científica, etcétera. Entonces yo les pediría a ustedes que traten de fortalecer todos estos conocimientos. Hay muchísima información sobre esto, hablando siempre sobre los autores, los pensadores, los gurús, sobre Taylor y Fayol, ¿verdad? Entonces aquí hay algunas explicaciones, que hay principios también, hay toda una teoría clásica de la administración también. Ya saben quién es el gurú de la administración clásica, la administración científica, deben írselo metiendo. Hay algunos autores por ahí, todo eso, ¿verdad? El enfoque humanista también, a pesar de que aquí está explicado el enfoque humano, el enfoque de la teoría de la ¿cómo se llama? De la forma de administrar desde el punto de vista de las relaciones humanas, de la parte humana. Entonces aquí ustedes pueden buscar también información, ¿verdad? El enfoque humanista, que es el que nos debe de guiar a nosotros. Ustedes, cuando sean jefes de alguna clínica, de algún hospital, de algún negocio propio de ustedes, pues tienen que llevarse ustedes por el enfoque humanista, ¿verdad? Trabajar en equipo, respetar a sus trabajadores, sus horarios de entrada, sus salidas, no tener ahí al que baña el perro, al que quita el pelo del perro, desde las 9 de la mañana hasta las 11 de la noche, no lo poner de pisto. No, ahí va el tema de los principios, los valores, la ética. Y ustedes, y si hacen eso, se les va a ir el buen peluquero, ¿eh? Que tienen ahí trabajando. Entonces, por ese tipo de cosas es importante este tema de los enfoques, las teorías y toda esta cosa, ¿no? Y hay otros elementos bien importantes, ¿verdad? Entonces, hay un resumen de las principales teorías, ¿verdad? De las teorías de la administración. Hay una teoría que es estructuralista, otra clásica, ya lo vimos, teoría del comportamiento, teoría de los sistemas, teoría neoclásica, la teoría humanista, que es la que a mí me gusta, y la teoría científica, ¿verdad? Imaginen, la teoría científica viene de 1903, ¿verdad? Con Taylor, ¿verdad? La teoría clásica viene de Fayol, ¿verdad? Entonces es importante que ustedes vayan que vayan analizando ese tipo de cosas para cuando ustedes pongan su propio negocio. Hay diferentes teorías, creo que hemos visto de forma rápida la humanista, la científica, la clásica también. Quiero ver, la teoría de los sistemas creo que no lo hemos visto, la neoclásica creo que tampoco, teoría del comportamiento, quiero ver si tengo eso aquí. La neoclásica, pero ahí se los agrego. Aquí está la teoría de la burocracia, sí, aquí está. McWeber, que les dije, ¿eh? Pero la neoclásica, quiero ver si la tengo. No, esa no, una no incorporado acá. Es la teoría neoclásica, ¿eh? Y los sistemas, ¿verdad? Eso lo pueden ver. Entonces, hay otras teorías
Si ustedes se fijan, hemos hecho un recorrido bastante grande desde hace muchos años, desde hace siglos, ¿verdad?, sobre la teoría de la administración. Y ahora hay nuevas teorías. Es lo que llamamos la nueva administración, ¿verdad? Las nuevas corrientes, las nuevas teorías, los nuevos enfoques de hacer administración. Y casi la mayoría de las teorías, de los enfoques de la administración, hace énfasis mucho en el tema de las relaciones humanas, del tratamiento adecuado de las personas. Por eso es que desde hace unos 15 o 10 años se estableció en el Ministerio de Trabajo los comités de salud y seguridad ocupacional de las empresas, microempresas, pequeñas empresas, etc. Entonces es eso. Yo creo que me voy a quedar acá. Hay y lo vamos a ver la siguiente semana. Esta teoría, por ejemplo, del comportamiento es una teoría que creó este estadounidense, Abraham Maslow. No sé si han escuchado ustedes la pirámide de Maslow. Si quieren pueden meterse ahorita y me dicen qué es la teoría de Maslow, la pirámide de Maslow. Métanse ahí al internet ahorita. Y alguien me dice ahí de lo que ve de Maslow. Métanse ahí, por favor. Más de algunos de ustedes, métanse en Google y pongan la pirámide de Maslow. Vamos a ver. Dice que nace con el fin de la motivación para cubrir las necesidades del ser humano. Ajá. Si lo puede repetir, Carla, más fuerte. Sí. Ajá. Es la que afirma que las acciones del ser humano nacen de una motivación innata a cubrir nuestras necesidades, las cuales se ordenan jerárquicamente en 5 niveles que depende de la importancia del bienestar. Okay. El pico está la autorrealización, el que le sigue reconocimiento, afiliación, seguridad y fisiología. ¿Quién más encontró algo sobre Maslow? La teoría de Maslow. ¿Quién vio más de la teoría de Maslow? La teoría del comportamiento, esa sí creo que la tenemos aquí, vean. Quiero ver, aquí sí creo que tengo la teoría del comportamiento, sí, aquí está, de Maslow. ¿Quién más encontró algo? Participen, jóvenes, participen, no dejen que solo yo me ponga ronquito. Participen. Sobre esto les voy a dejar una tarea también. Ahí se lo puedo decir la otra semana. Me van a hacer una tareita de esto. Les voy a escribir algunos temas para que los expongan. Ajá. Dice que la teoría del comportamiento, permítame. Ajá, dice que la teoría del comportamiento significó una nueva dirección y un nuevo enfoque para la teoría administrativa. Ajá. Ok. ¿Qué dice? Quiero ver quién más levantó la mano. ¿Quién más levantó la mano? Habían dos. ¿Quién más levantó la mano? Bueno, a mí me gusta mucho esta teoría, este enfoque que hace Maslow. Hay una pirámide que elabora, ajá, Gladys, Noemí. Encontré que dice que también se basa como en clasificar a los líderes por medio de las cualidades o estilos personales o por medio de los patrones de comportamiento. Ajá, ajá. Vaya, esto es importante y poniéndose en el enfoque de ustedes, pues vean, muchas veces a mí me gusta mucho la teoría esta, inclusive hay una pirámide que ustedes puedan estudiarla, analizarla, que se llama la pirámide de Maslow. Él dice que
que es importante, dice, ¿verdad? Motivar, digamos, a los trabajadores, él dice a los hombres, ¿verdad? Motivar a los hombres, a las mujeres, a los empleados, ¿verdad? Considerando las realidades, digamos, de los trabajadores, de las trabajadoras que están en una empresa, microempresa, mediana empresa o pequeña empresa, ¿verdad? Porque dice él que hay necesidades de las personas, ¿verdad?, que son inherentes en las personas. Por ejemplo, yo tenía, en mi caso, cuando yo trabajé en algunas instituciones, yo siempre les decía a los trabajadores, ¿verdad? A los trabajadores estamos hablando, los empleados, estamos hablando de médicos, de veterinarios, de enfermeras, de licenciados, de arquitectos, ingenieros en sistema, etcétera, ingenieros civiles. Yo les decía a ellos, cuando yo me reunía todos los lunes con los 50 y fichas de trabajadores, principalmente más con los técnicos, y yo les decía, conociendo la teoría del comportamiento del Maslow, yo les decía a ellos, yo quiero que todos los lunes era en la mañana, la matata de problemas que ustedes traen de su casa, me los dejen en la entrada de la oficina. La matata de problemas que ustedes traen a la oficina, me los dejan colgados en la entrada de la oficina. ¿A qué me refiero yo de la matata de problemas? ¿Verdad? Que son lo que dicen Maslow aquí, ¿verdad? Que hay que considerar adaptarse también las necesidades de los individuos. Los problemas, por ejemplo, ¿cuáles son los mayores problemas que se dan en la casa? Son los problemas económicos, los problemas financieros. Pero que hay que pagar la cuota del colegio, la cuota del instituto, la cuota de la escuela, que hay que comprar lo otro. Imagínense ustedes si en ese tiempo que yo estuve director de esa dirección del Ministerio de Salud, profesionales que ganaban muy bien llevaban esos problemas a la institución, ya no digamos aquella gente que tiene trabajo en Superselecto, en un restaurante, en un comedor, en un hotel, etcétera, que la situación económica de ellos es mucho más compleja, los salarios son menos. Entonces, cualquier trabajador lleva siempre los problemas a la organización, a esas oficinas, ¿verdad? Entonces, Maslow, a mí me gusta mucho la teoría y el enfoque del pensamiento de él. Entonces, él dice que en la planificación deben considerarse todas esas necesidades, esos sentimientos, esos comportamientos de los trabajadores y que hay que hacer énfasis o reconocer, digamos, todo ese tipo de cosas. Y él dice aquí, miren, ya que el elemento humano es un factor determinante en los objetivos de la empresa. Miren qué interesante, ¿verdad? Lo que dice Maslow. Entonces, ¿cómo voy a hacer yo con aquellos, qué hacía yo con aquellos empleados profesionales que yo los veía con problemas? Yo lo que hacía era reunirlos, llamarlos, cuál es el problema, etc. De ahí me contaban todos sus problemas, ¿verdad? Problemas de pareja, problemas económicos, etcétera, etcétera, de todo tipo de problemas. Entonces, para que la institución funcione, para que haya administración, dirección, organización, planificación, supervisión, hay que considerar lo que dice Maslow, ¿verdad? No dejes a un lado aquellos sentimientos, aquellos problemas, aquellas necesidades de la gente. Y las necesidades de la gente, estamos hablando de los trabajadores, ¿verdad? Y las necesidades de los trabajadores es también el incremento del reconocimiento, ¿verdad? Incrementar el salario, ¿verdad? Cambiarle los horarios, etcétera, etcétera. Entonces me gusta mucho esta teoría y el enfoque de Abraham Maslow, ¿verdad? Muy bonita. Si ustedes pueden analizar la pirámide, van a encontrar ahí importantes cosas. Les estoy mencionando esto para cuando ustedes sean, cuando tengan una clínica veterinaria o cuando ustedes vayan a trabajar al hospital Chivo Pérez, al medio ambiente, al MinSal, para que consideren todo este tipo de cosas, ¿verdad? Que dejen ustedes la matata de problemas, preocupaciones, etcétera, en la entrada de la oficina. Y le lleven soluciones, que funcione bien la administración de la institución donde ustedes van a trabajar, ¿verdad? Quiero ver, esto es fíjense que esto le voy a hacer un repaso rápido, porque esto le voy a dejar una tarea a ustedes. Me van a exponer algunos temas. Lo voy a hacer rapidito. Esto me quería quedar un poquito en esa teoría del comportamiento de Maslow porque me gusta mucho. Es muy humana, etcétera, y que debemos considerarla en cualquier planificación, en la administración. Hay una teoría X y una teoría Y, de que la hizo Douglas MacGregor. Ustedes la estudian. Hay otra teoría que se llama la teoría de la calidad total,
quiero ver, traje el libro de la calidad total. Solo ese tema de la calidad total, hay un libro, este libro que yo lo tengo, de la gestión de la calidad también. Saben que este libro lo compré en México. Y algunas clases que he sacado de aquí, que les estoy dando a ustedes, las he sacado de acá. A mí me gusta tener libros. Entonces, esta teoría, ¿se acuerdan que les dije también de Mintzberg, ¿verdad? Le mencioné también de Henry Mintzberg, que él no cree mucho en este tema de la eficiencia y la eficacia, y es comprensible también lo que él plantea, ¿verdad? Este libro que está acá, no sé si lo logran ver, la imagen. ¿Lo ven ahí, verdad? Sí, ¿verdad? Sí, sí. Entonces este libro lo tengo yo en físico. Habla solo del tema de la dirección. Este es bien interesante, también lo traje de México. Una capacitación que fui allá. Siempre me gusta traer los libros y me ha servido mucho en el tema del desarrollo de las clases de ustedes. Entonces Mintzberg, les decía yo, al autor de este libro, él cuestiona mucho el tema de la eficiencia y la eficacia de las empresas, porque él cree que el ejemplo que les ponía yo del Ministerio de Salud, ya ustedes van a una unidad comunitaria de salud familiar, a un hospital, al Seguro Social, y ustedes creen que el problema es el médico, ¿verdad? La enfermera, mentira, ¿verdad? El problema es del Sistema Nacional de Salud, es del gobierno, ¿verdad? Que no invierte en suficientes médicos. Entonces, claro, pero ustedes van al Seguro Social y ven ahí las políticas, ¿verdad? La misión, la visión, los valores, los principios, ¿verdad? Ahí van a ver ustedes cosas bonitas, ¿verdad? Como dicen que con el papel aguanta con lo que se le pone, con todo, ¿verdad? Con todo. Entonces, hay una teoría X, una teoría Y, también hay una teoría de la calidad total, que ya les mencioné el libro que también tengo, sobre la calidad, la gestión de la calidad. Hay una teoría Z también, aquí están los precursores, los gurús, ¿verdad? Hay una teoría de las organizaciones sociales también, como sistemas sociales, de la organización. Hay una teoría, y aquí están los enfoques, ¿verdad? Ya esto no se lo voy a estar repitiendo porque ya hablamos bastante de las teorías y los enfoques. Aquí lo que les toca a ustedes es analizar, ¿verdad? Buscar más la teoría de la contingencia, la teoría del desarrollo organizacional también, ¿verdad? Esta teoría también es bonita, esta teoría de la organización social, ¿verdad? Aquí habla él un poquito, el énfasis de él es en la relación entre el individuo, la organización, o sea, la institución, el ambiente y las personas, ¿verdad? Aquí hay una alta gerencia de cambio organizacional también. Entonces, el enfoque de la calidad total consta de dos componentes fundamentales, ¿verdad? Una filosófica y las herramientas estadísticas. La filosofía de la calidad total, ¿verdad? Que es esta la que estamos viendo, la calidad total de Edward Deming, desde Estados Unidos, estadística. Él habla aquí del mejoramiento de la calidad eliminando las causas de los problemas. Es bien interesante también, léanlo. Eliminando, oiga, mejorar la calidad significa eliminar las causas del problema. ¿A qué me refiero a eso? Es el ejemplo que les estoy poniendo. Les estoy poniendo el ejemplo de las unidades de salud de los hospitales, ¿verdad? En el que la gente está esperando 4 o 5 horas o espera un año o año y medio para que le hagan una pequeña cirugía, ¿verdad? Pero para mejorar la calidad de ese servicio que prestan los hospitales, la unidad de salud, pues hay que eliminar las causas. ¿Y cuáles son las causas de ese problema que a mí me dejan un año o un año y medio para que me hagan la cirugía? Porque yo tengo que esperar en el Seguro Social o en la unidad de salud 4 o 5 horas para que llegue a pasar consulta. Pues yo debo eliminar las causas. ¿Cuáles son las causas? Las causas son, ¿cuáles son las causas? Vamos a ver ahí, los compañeros, ustedes, ¿cuáles son las causas? Ajá, la falta de organización, correctamente. ¿Cuál es otra? Los problemas que llevan de los hogares, quizás. Más o menos, pero hay otras más fuertes, las causas.
por las que uno tiene que esperar. La organización es muy importante, pero si pueden, la parte económica, la burocracia, la falta de... Muy bien, ahí vamos. Entonces las causas para generar la falta de... Ahí está. Es la falta del personal. Ajá, ¿y quiénes son los que deben contratarle el personal al establecimiento de salud? ¿Quién es el jefe mayor? ¿Quién es el mayor jefe para contratar el personal adecuado, idóneo, y que haya calidad de servicio? ¿Verdad? Es el gobierno, es Bukele. ¿Verdad? Pero Bukele tiene dinero para contratar más soldados. ¿Verdad? ¿Para andar haciendo qué? Nada. Solo para andar paseando con el casco y con unas tanquetas que no sirven de mucho, etc. Se invierte más en ese tipo de cosas porque es lo que se le vende a la población. Pero yo que voy al Seguro Social, que yo les dije a ustedes que me había hecho una microcirugía aquí en el cuello, me quitaron un lipoma, yo me tardé un año, casi 14 meses, para que me hicieran una cirugía de 2 o 3 centímetros en el cuello. ¿Verdad? Imagínense ustedes, año y medio, ya no digamos aquí hay gente que tiene un tema de cáncer, otro tema más delicado, etc. El tiempo que se lleva. ¿Verdad? Entonces no es culpa del médico, no es culpa de la enfermera, es culpa de la organización, como digo ustedes. Está mal organizado, no tiene los recursos suficientes, no se contrata recursos suficientes. Entonces, ¿cuáles son las causas? Pues ahí los efectos ya lo sabemos entonces. Las causas ¿cuáles son? Falta de organización, falta de recursos, no se invierte en los hospitales, en los establecimientos de salud, en el seguro social, se invierte más en los soldados que andan peinando la gata por todos lados, ¿verdad? Andan ahí sin hacer nada, solo con el fusil en la mano, si supuestamente ya no hay delincuencia, pues no es necesario estar comprando más cascos, fusiles, etc. Ni carros, ahí estaba viendo que habían comprado 2 o 3 millones de dólares, habían invertido en tanto equipo. Cuando los establecimientos de salud están sin personal, etc. Entonces la gente no entiende, la gente humilde no entiende eso. ¿Ya? Que el responsable ahí no es el médico, hombre, ni es la enfermera, ni es el motorista de la ambulancia que está arruinada. Entonces, el mejorar la calidad, la filosofía incluye los siguientes aspectos: para mejorar la calidad, eliminando las causas, para que no hayan efectos. ¿Y cuáles son los efectos? Bueno, disconformidad, enojo de los youtubers, de la gente, porque no los tratan adecuadamente, mucho tiempo, etc. Y la persona dice que la persona encargada de un trabajo, en este caso de lo que les puse el ejemplo ya de que está cortándole el pelo al perrito, el que está bañando al perrito, es quien tiene mayor conocimiento acerca del trabajo. ¿Verdad? Entonces, tanto la persona, toda persona tiene derecho, debe ser tanto ser involucrada como también hacer un buen trabajo. ¿Verdad? Toda persona, todo trabajador desea sentirse como un contribuyente importante. ¿Verdad? Y aquí es lo importante, aquí les he puesto subrayado el trabajo en equipo. ¿Verdad? Entonces, la relación adversarial entre trabajador y gerencia es contraproductiva. ¿Verdad? Nunca uno va a estarse peleando con los trabajadores. Lo que uno tiene que estar haciendo es llamar la atención, ¿verdad? Corregir aquellas actitudes individuales, egoístas, ¿verdad? Porque hay muchos trabajadores que son egoístas. ¿Verdad? Yo tenía uno en el Ministerio de Salud que decía que el trabajo que él hacía era porque él lo había hecho y que era de él, no era del Ministerio de Salud, él lo había hecho y era de él. Era un poquito terco, era bastante terco, diría yo. Pero al final, con mis lineamientos, con el trabajo que hice, lo enderecé bastante. ¿Verdad? Estamos hablando aquí sobre la filosofía, ¿verdad? El enfoque de la calidad total, ¿verdad? Ya les puse el ejemplo en este apartado sobre los efectos, digamos, de esas tardanzas, de que no hay medicina en los establecimientos de salud, las consultas de especialidades para operaciones que son muy largas, etc. Entonces está una teoría que se llama la teoría Z también, ¿verdad? Una filosofía administrativa propuesta por creo que es japonés este señor, estadounidense, ahí está. Estaba viendo ahí el apellido mero chino, ¿verdad? Este es William Oushi, bueno, debe ser japonés, radicado en Estados Unidos, ¿no? Él plantea la teoría de la Z, ¿verdad? Es una filosofía administrativa.
Ambas son, dice, responsables y, ¿cómo se llama? Relacionada al enfoque de la calidad total también, casi igual al anterior. Ambas son responsables del progreso económico, social, experimentado por Japón, luego de la Segunda Guerra Mundial, y se encuentra fuertemente vinculado con el concepto de Kaizen japonés. La teoría Z integra las prácticas exitosas tanto de la cultura japonesa como la norteamericana. Pues sí, lo más seguro es que este Ouchi es japonés, radicado en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces aquí pueden leer ustedes mucho sobre la teoría Z. Ya llevamos la teoría, la inteligencia emocional. Esta es bien importante también. Tengo el libro también de Daniel Goleman. ¿Ya? Aquí están, bien, toda la información que les estoy sacando tiene que ver con los libros que los estoy utilizando. La inteligencia emocional de Daniel Goleman. Sería el uso de ese inteligente de las emociones, lo que les estoy diciendo. Y fíjense que hay una nueva, desde hace años viene planteándose la necesidad de que todas las instituciones públicas y privadas puedan tener un área de la psicología en las diferentes instituciones. Está relacionado bastante con la inteligencia emocional y con la teoría del comportamiento que hablaba, ¿cómo se llama? Maslow. Y esta inteligencia emocional es un conjunto, dice, de destrezas, actitudes, habilidades y competencias que determinan la conducta de un individuo. Hace unos años hablaba yo con algunos colegas en la facultad y algunos que no entienden, digamos, este tema de la administración. Todo el mundo cree que cuando se habla de la inteligencia emocional o la teoría de Maslow, cree que todas estas iniciativas de crear, digamos, en las instituciones públicas y privadas, un área que tiene que ver con la atención psicológica de los trabajadores, de los profesores. Y yo les decía, ¿por qué mencionábamos en la facultad solamente el tema de los profesores y los trabajadores? ¿Verdad? ¿Quién más falta en la facultad, cuando se habla de facultad de agronomía? ¿A qué se refieren ustedes, creen ustedes uno? A lo que yo me quiero referir. Cuando yo hablo de facultad de agronomía, ¿a qué me refiero? ¿Qué recursos humanos hay en la facultad de agronomía? Hay estudiantes, hay trabajadores, hay docentes. Entonces, cuando hablamos de la facultad de agronomía, estamos hablando también de docentes, de trabajadores, de estudiantes. Estamos hablando de una infraestructura, estamos hablando del ambiente de la facultad, de las ¿cómo se llama? De las aulas, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de la facultad de agronomía. Y en esa facultad de agronomía, entonces, hay recursos humanos. Recursos humanos, estamos hablando de los tres, ¿verdad? Docentes, trabajadores y estudiantes. Entonces, todo este grupo de personas, de recursos humanos que están ahí, llegan todos los días con algunos problemas, unos más que otros. Hay docentes que llevan también sus problemas a su trabajo. Los estudiantes llevan mucho más problemas, ya lo hablamos en la mañana, ¿verdad? Aquí están los 10 pesos desde Surután, desde Itilisco, y los 10 pesos, no sé, ¿verdad? Y esto me estoy inventando que les dan 10 pesos, probablemente les den 50 diarios. Y con esos 50 pesos que te doy diario, tenés que ver qué hacer, ¿verdad? Entonces, así hay muchos estudiantes, porque yo lo he vivido ya en estos años que estoy dando clases como profesor. He visto casos de estudiantes que no tienen para comprar el CD, por ejemplo, porque ustedes me van a presentar al final del ciclo un CD, un trabajo, un CD bien bonito. Algún día les voy a enseñar los CD que tengo por ahí, los trabajos que me hacen. Me lo van a presentar, me decían que lo tenemos para CD, ok, ¿verdad? O para reproducir, digamos, el documento físico, ok, vamos a hacerlo en CD entonces, si no me lo entregan en una USB, etc. Entonces, entonces el planteamiento de Daniel Goleman es que también hay que ver el tema de la inteligencia emocional, cómo controlamos nosotros. Y cuando hablo yo de la parte emocional, ¿a qué me estoy refiriendo? A las emociones, rencores, resentimientos, enojos, iras. Cuando se está planteando el tema de una unidad de psicología, no estamos hablando de loco, ¿verdad? No, estamos hablando de cómo una área especializada pueda atender aquellos problemas que tengan los profesores, de las que les estoy diciendo. Profesores, estudiantes y trabajadores, ¿verdad?
Muchos trabajadores, por ejemplo, pueden llegar algún día a un docente preocupado, con problemas, porque se le murió la mamá, se le murió el hijo, se le murió un familiar. Yo tuve el año pasado una estudiante, no sé si les hice el comentario a ustedes, o fue la clase de administración agropecuaria. Pero les decía que yo veía a una estudiante, me voy a olvidar el nombre, porque a mí me tocó desarrollar un cómputo de la administración agropecuaria el año pasado. Entonces yo veía una estudiante muy activa al principio, pero a medida que iba el cómputo, el ciclo, yo veía que ella se apagó mucho. Por eso es importante que el tema de la presencialidad, ¿verdad? Uno ve, si ustedes llegan con esa emoción, ¿verdad? Ir a aprender, etcétera. Entonces veía yo en la estudiante, al final le digo, mira, ¿qué te sucede? Entonces me contó que le habían detectado a la mamá cáncer, ¿verdad? Y me confirmaron que murió la mamá este año. Entonces, si yo no le pregunto a ella sobre su estado anímico en la que andaba, imagínense yo presionándola para que hiciera los trabajos, presionándola para el examen, etc. Si tuviéramos un área clínica dentro de la facultad, o todas las instituciones lo tuvieran, o la universidad, estaríamos resolviendo grandes problemas, porque a esta chica, a esta estudiante, hubiera habido una atención, un seguimiento pues, desde el principio, para prepararla en los escenarios, o bien se salvaba la mamá o no. ¿Verdad? Y así hay muchos casos. Yo también conocí a una chica hace 2 años, ya 3, que viajaba creo, desde Usulután. Yo vi que a la hora de clase mía estaba dormida. Yo dormía en la parte, yo la despertaba, ya llegaba a tocarla, como andaba caminando en la clase que era presencial, ¿no? ¿Qué le pasaba? Hasta que un día me dijo, hablé con ella y me dijo, no, yo viajo todos los días, salgo a las 3:30, 4 de la mañana desde Usulután, todos los días. Y regresaba 4 o 5 de la tarde para Usulután, son 2 horas y media. Allá llegaba a 9 de la noche, solo a cenar y a dormir y a levantarse hasta de las 3. Entonces, ese tipo de cosas es importante. Por eso es necesario el tema de la inteligencia emocional, el tema que planteaba la teoría del comportamiento ¿cómo se llama?, de Maslow, ¿verdad? Por eso es importante este tipo de cosas. Bueno, hay otra, y ahí ustedes van a ver todo este proceso de la inteligencia emocional, van a ver ahí algunas cosas, la eficiencia se repite, la eficacia se repite, ¿verdad? Pero aquí por ejemplo hay una teoría que ustedes pueden ver acá, que es la teoría de la reingeniería, ¿verdad? Igual ahí ustedes la pueden la inteligencia emocional, la teoría de la reingeniería. Esto le puede dejar una tarea. La teoría Kanban también. Aquí hay una teoría, lo voy a poner en rojito mejor, lo voy a ampliar. Hay una teoría Kanban también. Vamos a ver, se amplía un poquito más. Okay, hay una teoría Kanban también que ustedes la pueden analizar. Estas son estas son ya de las nuevas generaciones, ¿ya? De la forma en la que se debe hacer esta administración. Entonces, tenemos aquí la teoría de la reingeniería, la teoría de Kanban, tenemos la teoría de outsourcing también, que van a hacer un trabajo ustedes. Ahí les voy a ver a qué equipo les distribuyo todos estos temas. Ya vamos a ver eso. De outsourcing es como una contratación, subcontratación o tercerización, ¿verdad? Esto más que todo tiene que ver con la contratación de gente para que nos capacite a los recursos humanos de las empresas. Hay una teoría también del just in time, ¿verdad? Just in time, literalmente quiere decir justo a tiempo, ¿verdad? A esto se refiere esta herramienta de la administración, ¿verdad? Just in time. Entonces, bien bonito. Está también la teoría del coaching, ¿verdad? Está la teoría del coaching también. Vamos a ver cuál les toca a cada uno de ustedes, los equipos. Estas son ya de las nuevas. Es el empowerment también, ¿verdad? Es el empoderamiento, es una herramienta a través de la cual una organización le da a sus trabajadores la tecnología e información necesaria, ¿verdad? Los líderes hacen uso de ella, delegan poder y autoridad a sus empleados. Esta es la teoría del empoderamiento, del empowerment, ya lo escucharon quizás ustedes. Esta también la teoría de Kaizen, que es la mejora continua.
Es la teoría de Casey de la mejora continua. Va a estar, digamos, si pongo el ejemplo en el caso de la mejora continua, si pongo el ejemplo de la unidad de salud, del establecimiento, del hospital, pues tiene que haber el jefe de un establecimiento de salud tiene que estar, que me imagino que es un director, un médico de salud, me imagino que es el que tiene que estar haciendo una evaluación, una supervisión constante de las cosas que le hacen falta a su subordinado, a los compañeros de trabajo, a los médicos, a las enfermeras. Este es el tema de la mejora continua, estar superando cada vez más los problemas que encontró el día lunes, superar el día martes, miércoles, etc. Esta es la teoría de la mejora continua, se llama también Kaizen. Aquí hay ventajas ya entonces y algunas desventajas de esta teoría de Kaizen. La voy a resaltar en rojito también. Aquí está también, esta teoría a mí no me gusta mucho, pero bueno, también ha funcionado, que es una teoría del auto-training. Esta tiene que ver, no sé si ustedes han participado en estas. Es como esta teoría del auto-training tiene que ver con aquellos procesos que se dan para mantener motivado a los trabajadores, ¿verdad? No sé si algunos de ustedes han participado en esto, que llevan un fin de semana o una tarde o una mañana todos los trabajadores de esta institución, ¿verdad? Y los ponen a hacer ejercicios, dinámicas de trabajo, un poco para que el empleado... Hay varios propósitos con esta ¿cómo se llama? Teoría, ¿verdad? Con este planteamiento de cómo generar mejor administración, cómo involucrar más a los trabajadores, los beneficios, ¿verdad? De este tipo de estrategias, ¿verdad? Para hacer Entonces aquí hablan ellos sobre que aumenta la resistencia al estrés, mejora la reacción de sagacidad, aumenta la confianza entre los compañeros, etcétera, etcétera. Entonces, a mí no me gusta mucho, quizás porque yo vengo de una escuela antigua y yo quizás porque ya estoy viejo, en algunas cosas me han metido y siento un poco, bueno, hice una capacitación hace unos 6 años, quizás me saqué un diplomado en Chalatenango, me metió el jefe ahí, ¿verdad? Y era una semana de 8 días sin salir, ¿verdad? 8 días sin salir, sin usar teléfono, yo estaba hastiado ya como el tercer o cuarto día, pero me metían a esta dinámica del outdoor training, ¿verdad? Entonces de esa teoría a mí no me parecía mucho, me sentía un poco ridículo cuando me ponían a hacer dinámica, ¿verdad? Tipo 10, 11 de la noche, y yo me sentía ridículo, honestamente. Entonces el outdoor training también puede ser para jóvenes, etcétera, un poco para desestresarse, mejorar las relaciones, la confianza entre los compañeros de trabajo, entre los jefes, si es que llegan a ese tipo de capacitaciones. Muchas veces los jefes no llegan a nivel de mandos medios y todo. Entonces, esta es una buena teoría también para eso, ¿verdad? Y hay otra teoría sobre el tema de la reflexión, aportes bueno, no, perdón, aquí ya quería hacer yo un poco la reflexión sobre los aportes de la clase, ¿verdad? Que ustedes hagan como sus aportes, sus apoyos, etcétera. Esto lo he dejado para ustedes. ¿Verdad? O quizás yo la voy a hacer. Efectivamente hemos visto una cantidad de herramientas, de instrumentos, de teorías, ¿verdad? Sobre cómo administrar empresas o microempresas o iniciativas personales, ¿verdad? No existe para mí, ¿verdad? Una reflexión que yo hago, ¿verdad? No existe una propuesta acabada para determinadas empresas, microempresas o iniciativas. Cuando se trata de administrar personas o recursos humanos, o capital humano o talento humano, como quieran llamarle ustedes, no existe una solución definitiva a los problemas. Las organizaciones, las instituciones públicas o privadas tienen sus propias realidades o factores externos e internos que afectan muchas veces lo que uno planifica. Es importante ver los enfoques para administrar personas. En consecuencia, hay que hacer una mezcla o combinación de enfoques, de teoría, ¿verdad? Que consideren en la gestión de personas, es decir, el comportamiento organizacional y la inteligencia emocional. Esta es la bibliografía que yo he consultado, la que ya les mencioné, ¿verdad? Sobre esta clase posteriormente se definirá la tarea, ¿verdad?
Ok, yo termino entonces en esta parte. Gracias a Dios creí que no iba a sacar esta ahora. He ido un poco rápido. He ido un poco rápido sobre este día, porque es muy larga la teoría de esto. Pero, como yo les digo al final, no hay una fórmula para dirigir una institución, una organización, no hay fórmulas. Hay que tener uno tiene que tener mucha tranquilidad para dirigir personas, para dirigir recursos humanos, ¿verdad? Talento humano, como quieran llamarle ustedes. Y muchas veces en la teoría uno la deja ahí, ¿verdad? Lo bueno para mí, de lo que yo en Mexicano, por ejemplo, eran como trabajé en una alcaldía aquí de Mexicano, quizás unas 113 personas. En otra alcaldía del área metropolitana quizás eran unos 75. Entonces uno va aprendiendo en este tema a tomar decisiones. Y lo más importante, cuando ustedes tengan una empresa o trabajen en una empresa, si tienen un jefe, ustedes son los jefes, si no hacen ustedes reuniones o no los convocan a las reuniones, esa institución está complicada. Yo hacía reuniones todos los lunes con mi personal, todos los lunes, un rato, media hora, 40 minutos, revisando planes operativos anuales, actividades de la semana, actividades mensuales, etc. Entonces, dirigir el personal, pues podemos tener diferentes teorías, diferentes enfoques. Sí es importante tener el enfoque del tema humano, ¿verdad? Es importante tener ese enfoque del tema humano, comprender, entender que las personas, como dice Maslow, ¿verdad? Tienen necesidades, ¿verdad? Tienen problemas, tienen sentimientos también, que ese tipo de problemas, sentimientos, emociones se llevan muchas veces, y realidades en la casa, en la familia. Se llevan a los trabajos y eso muchas veces dificulta el funcionamiento de la organización. Bueno, yo me quedo ahí y vamos a ver entonces lo que les dije en la mañana. Quiero ver. Dije, ¿me escucha? Sí, permítame un ratito. Voy a ver entonces, quiero ver aquí la clase que se cómputo. De cómputo, y quiero ver la clase de la semana, los lineamientos de trabajo. ¿Verdad? Vamos a ver. Y quiero que veamos de una sola vez a qué institución van a analizar con el trabajo que les había dicho, de lo que ustedes van a desarrollar. ¿Verdad? Ok, este es uno. Y creo que vamos a ver también, está mostrando en la pantalla, ¿qué dice? ¿Logran ver ahí la presentación? Sí, se logra ver. Breve, ajá. ¿Quién quería decir algo ahí? Yo le quería consultar si iba a dar el receso. Son las 2:20, vaya. Regresamos a las 2:30. Vaya, nos damos un receso entonces, está bien.